En todo el mundo mueren personas de SIDA, tuberculosis y malaria, pero no tiene por qué ser así. Existen formas de prevenir y tratar estas enfermedades. Las personas corren el riesgo de contraer estas infecciones porque no siempre disponen del conocimiento o los medios para protegerse. Muchos no pueden permitirse comprar medicamentos o mosquiteros. Algunos no pueden ni siquiera acceder al tratamiento porque viven demasiado lejos de los centros de salud. No pueden dejar su trabajo o pagar el transporte. Y con demasiada frecuencia, las personas que más sufren son pobres y están discriminadas, como las mujeres y los jóvenes, los huérfanos, los profesionales del sexo, las personas que consumen drogas inyectables, los hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, los presos y los refugiados. El Fondo Mundial se creó como un mecanismo de financiamiento internacional para ayudar a los países a salvar vidas reduciendo los efectos del SIDA, la tuberculosis y la malaria en generaciones presentes y futuras. El Fondo Mundial no ejecuta programas directamente ni cuenta con oficinas en los países que reciben su ayuda económica. La Secretaría del Fondo Mundial se encuentra en Ginebra, Suiza, y se encarga de las operaciones cotidianas como la recaudación de fondos, la gestión de las solicitudes de propuestas, la supervisión del desempeño de subvenciones y la comunicación de información a la Junta del Fondo Mundial y al público general. Para conseguir que los recursos se utilicen con eficiencia y que todos los programas lleguen a las personas que más lo necesitan, el Fondo Mundial cuenta con órganos locales de coordinación, llamados Mecanismos de Coordinación de País o MCP. El MCP es como un comité cuyos miembros se encargan de determinar qué trabajo se debe hacer, presentar propuestas técnicas al Fondo Mundial y supervisar la ejecución de las subvenciones. Cada país decide quién está representado en el MCP. Los miembros pueden provenir de cualquier parte del país y de diversos sectores y contextos. Cada uno aporta al MCP su experiencia y competencias únicas. También se incluyen aquí los asociados técnicos que trabajan en el país para apoyar los programas. Entre los diferentes sectores representados en el MCP pueden estar cualquier ministerio pertinente del gobierno, como el Ministerio de Sanidad o de Economía, organizaciones donantes, la sociedad civil, por ejemplo, organizaciones benéficas, organizaciones de jóvenes, el mundo académico, el sector privado, los medios de comunicación y los sindicatos. Sin embargo, el Fondo Mundial exige a todos los MCP que incluyan entre sus miembros a personas afectadas por el SIDA, la tuberculosis y la malaria, con el fin de que representen a las enfermedades contra las que luchan. La mayoría de los MCP tienen entre 15 y 30 miembros y reciben el apoyo de una secretaría para las tareas administrativas, como la organización de las reuniones y la distribución de documentos. Todos los miembros del MCP deben ser elegidos por sus propios sectores constituyentes. De esta manera, cada miembro representa no solo los intereses de su organización particular, sino que transmite al MCP las preocupaciones de todo el sector constituyente para su debate. Como parte de su responsabilidad de coordinar la elaboración de las propuestas, el MCP debe velar por que se consulte a todas las principales partes interesadas en el país, especialmente a las personas que viven con las 3 enfermedades o están personalmente afectadas por ellas. El Fondo Mundial exige que las propuestas presentadas por el MCP reflejen las epidemias, las prioridades nacionales y los planes del país. Las propuestas deben basarse en el trabajo existente y resaltar las deficiencias para las cuales se requieren recursos adicionales a fin de fortalecer los programas y garantizar su continuidad en el futuro.
El panel de revisión técnica, PRT, un panel independiente que reúne a expertos en VIH y SIDA, tuberculosis, malaria y sistemas sanitarios y comunitarios, revisa todas las propuestas de los países. El PRT evalúa las propuestas para comprobar si son técnicamente sólidas y recomienda a la Junta Directiva del Fondo Mundial qué propuestas deben financiarse. Si se aprueba la solicitud del MCP, este debe elegir a las organizaciones más capaces en su país para realizar el trabajo. Estas organizaciones se llaman receptores principales, RP, porque reciben directamente el financiamiento del Fondo Mundial. El RP normalmente selecciona a los subreceptores del país para que ejecuten diferentes partes del programa y asigna los fondos en consecuencia. Una vez que el país recibe el financiamiento, los miembros del MCP deben comprobar que se realiza el trabajo tal y como se planificó, revisando los informes del RP para asegurarse de que el dinero se esté empleando adecuadamente y de que los resultados se alcancen de la mejor forma posible. Asimismo, observan directamente el programa y piden a otras personas de sus sectores constituyentes y redes que actúen como testigos e informen sobre el trabajo que se está realizando. Si surge algún problema, el MCP ayuda a resolverlo. Por ejemplo, si no se despachan los medicamentos en las aduanas, el miembro gubernamental del MCP puede recurrir al gobierno para solventar la cuestión. O si las comunidades no saben que los preservativos son importantes para protegerse del VIH, el representante de los medios de comunicación puede hacer uso de estos para explicar mejor cómo pueden salvar vidas y proteger a las familias. Sin embargo, si el problema está en que el RP no está haciendo su trabajo correctamente, el MCP debe buscar apoyo para ayudar al RP o sustituirle por otro que pueda hacerlo mejor. El MCP debe asegurarse de que el dinero no se malgaste y de que se usa para que los servicios lleguen al mayor número de personas posible. La Secretaría del Fondo Mundial también comprueba con regularidad el progreso de los programas. A este fin, el Fondo Mundial contrata a agentes locales del fondo, ALF, para que aporten una visión independiente de cómo se está desarrollando el programa. Los ALF verifican los informes del RP sobre el uso del dinero y si los resultados presentados son precisos. Asimismo, comunica al RP sus observaciones y se recomienda que también las transmita al MCP. A continuación, el ALF formula recomendaciones directamente al Fondo Mundial. No representa al Fondo Mundial y no toma decisiones relativas a las subvenciones. Es la Secretaría del Fondo Mundial la que toma las decisiones finales y vinculantes, después de revisar los progresos. El Fondo Mundial comunica sus decisiones a los MCP y a los RP. Para seguir siendo objetivo, el ALF no puede ofrecer ni a los RP ni a los MCP asistencia técnica ni de creación de capacidad. El Fondo Mundial se compromete a ser completamente transparente y responsable en todos los niveles, desde las decisiones relacionadas con la concesión de subvenciones hasta la ejecución de los programas. Así, publica en su sitio web los resultados de los programas de cada país. Por último, el MCP es quien rinde cuentas al país de los recursos que éste recibe del Fondo Mundial. Si un programa nacional lucha con éxito contra las enfermedades, el Fondo Mundial seguirá prestándole apoyo. Cuando los programas nacionales se consideren débiles, el Fondo Mundial y sus asociados invertirán recursos para fortalecerlos. Si el Fondo Mundial descubre que los fondos no se están utilizando debidamente, por ejemplo, si desaparece dinero o suministros médicos, los recursos se redirigirán a otros programas y países cuyo desempeño sea óptimo. Esto se denomina financiamiento basado en el desempeño. Permite al Fondo Mundial invertir recursos en aquellos programas que consiguen los mejores resultados y tienen más repercusión en la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria.
Juntos, la Secretaría del Fondo Mundial, los mecanismos de coordinación de país, los agentes locales del fondo, los receptores principales y otras partes interesadas se aseguran de canalizar los recursos esenciales para que lleguen a aquellos que más lo necesitan, para que menos personas se infecten y más se mantengan sanas y felices.